Partido con mucho en juego y bien conocido en Málaga porque el Castellón vuelve a visitar la Rosaleda. Y digo vuelve porque ya la pasada temporada jugamos contra el Castellón, lo hicimos en la Rosaleda en Primera Federación, también en Castalia, y ninguna de las dos fuimos capaces de ganar. Este año en Segunda División visitamos Castalia, caímos por 2-0, además en aquellas jornadas donde visitando la Comunidad Valenciana contra el Levante y contra el Castellón encadenamos 2 derrotas de forma consecutiva. El Málaga, que viene de empatar en Ipurúa después de caer derrotado en el último minuto frente a la Sociedad Deportiva Huesca, 2 salidas complicadas, David, y de ahí también que la vuelta a la Rosaleda sea de vital importancia para sacar sí o sí los 3 puntos. Sí, porque al final viene de dos salidas muy difíciles bueno, no has podido ganar ninguna de las dos, pero sí que es cierto que yo en mis cábalas hacía a un Málaga incluso más cerca del descenso porque le daba los 3 puntos al Eldense contra el Racing de Ferrol. Y bueno, tienes ese cierto margen, ¿no? Pero que al final te la vas a jugar, yo creo que en estos dos partidos para saber cómo vas a llegar al final de temporada, tanto un poco de lo que son los puntos, como un poco de imagen y de ver qué pasa también con Sergio Pellicer, que ha habido muchas dudas y que yo creo que tiene estos dos partidos para intentar dar un golpe sobre la mesa y que, oye, que es el entrenador por lo menos para terminar la temporada. Jugamos contra un Castellón que encima no es, digamos, el equipo que mejor se nos da o que mejor se nos ha dado durante los últimos años. Creo que tiene además un estilo que no le viene muy bien al Málaga, por lo menos en lo que hemos visto recientemente. Y vamos a ver también cómo se adapta un poco a eso, porque también llegamos con ciertas dudas de ver cuál es nuestro esquema realmente, ¿no? Que tenemos ahí que si línea de 4, que si línea de 3. Entonces vamos a ver cómo adapta un poquito Pellicer a eso y a ver qué Málaga vemos, sobre todo. Yo estoy de acuerdo contigo en que estamos con las dudas porque además precisamente tanto servidor como tú veníamos pidiendo en las últimas semanas que el Málaga fuese a la línea de 3. Es cierto que en cuanto a sensaciones creo que no han sido las mejores en estas 2 primeras jornadas que se han utilizado esta temporada. De hecho, en el último partido contra el Eibar esa línea de 3 queda a un lado y en la segunda parte entra Antoñito Cordero sustituyendo a Einar. No va a estar Nelson Monte, la única opción que hay para salir con línea de 3 es con Pastor, con Einar y con Murillo, luego hablaremos si pensamos o no que va a salir con esa línea de 3. Pero antes te quiero lanzar una cuestión, te la quiero plantear porque sí que es cierto que cuando visitábamos Ipurúa, creo que eran muchos los que tenían esa sensación, otros muchos no, pero eran muchos, y ahí me incluyo yo, éramos muchos, porque yo me incluyo, los que teníamos la sensación de que como perdiésemos en Ipurúa, a lo mejor era el último partido de Sergio Pellicer. Tú has apuntado que son 2 partidos los que se le vienen por delante al Málaga en casa, contra el Castellón y contra el Granada, de tratar, 1, de afianzar la permanencia, 2, de dejar buenas sensaciones, 3, de que evidentemente Sergio Pellicer termine la temporada y cuando ya termine pues decidiremos si tiene que seguir, no tiene que seguir. Pero claro, mi pregunta es, si se cae contra el Castellón, ¿tú crees que se genera otra vez el run de Pellicer tiene que ir fuera? Digo, se genera otra vez el run porque ya se ha generado en alguna parte del malaguismo. Otra gente sigue pensando firmemente que Pellicer tiene que acabar la temporada. Sí, además un partido yo creo que complicado para Pellicer, viene de... Es verdad que se ha generado durante todo el año, hay siempre una corriente, ¿no? Que siempre va a favor de buscar otro entrenador, porque siempre existe eso, yo creo que, no sé si en todos los equipos, pero aquí en Málaga siempre la hay. Y yo creo que en esta última fase de la temporada sí que había motivos para pensar en, o plantearse un cambio que a lo mejor cambiase la dinámica y que, oye, que levantase un poquito el Málaga, que por ahora no lo ha conseguido Pellicer. Ahora tenemos un partido complicado porque es un rival muy especial, muy particular y que puede cargarse perfectamente un banquillo. Es un equipo que si te mete el primero va a ir a buscar el segundo, va a ir a buscar el tercero. Entonces, por eso creo que es un poco ruleta rusa este partido. Es verdad que si empiezas bien, pues a lo mejor es un equipo que también se puede venir abajo y puedes conseguir una victoria medianamente cómoda, pero ojo que el Castellón ya hemos visto que no se calla ni se achanta con nadie, que va a buscar siempre la portería rival. Y es un partido peligroso, muy del estilo del Ibiza que recordamos de hace años, ¿no? Con Paco Gémez, que es un equipo que muy incómodo fuera de casa, que te va a ir a buscar arriba. Entonces, bueno, creo que
que es más difícil incluso este partido contra el Castellón que el siguiente contra el Granada, que aparte quizás a lo mejor si se te escapa un empate en vez de una victoria, pues la gente lo va a dar por bueno, pero yo creo que en este partido, sobre todo, y tristemente es así, se va a marcar un poco también por lo que haga el Dense y cómo se te quede después de cómo termine la jornada. Un Eldense que juega antes que tú, así que otra vez vamos con esa condición o condicionado, llámalo como tú quieras, de, oye, ya sabremos lo que ha hecho el Eldense. Y tú lo has dicho, es un partido peligroso porque no sería descabellado pensar que el Castellón te puede meter 5 goles, porque lo ha hecho esta temporada, pero también te digo una cosa, no sería descabellado, es cierto que quizá por parte del Málaga, que es un equipo poco goleador, sí que quizás somos más escépticos, pero tampoco sería descabellado ver que le cascan 4 al Castellón, porque los datos están ahí. ¿Es el quinto equipo de la competición de segunda división con más goles a favor? Sí, pero es el cuarto con más goles encajados. Entonces, rock and roll, ¿eh? Fútbol de ida, de venidas, veremos si esto pues al Málaga le va bien, pero oye, luego a lo mejor vemos un 0-0, pero presumiblemente se espera partido de muchos goles. Así que, oye, David, si te parece, con esto nos vamos a conocer un poquito ya más en profundidad, que además hoy viene un invitado de gala por aquí por Proyecto Malaguista, como es el bueno de Rafael Escris. Y para este Málaga-Castellón con mucho en juego y además equipos que ya se conocen, traemos por aquí a un invitado como Rafa Escris. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y antes de que puedas decir nada, eres bienvenido evidentemente aquí a Proyecto Malaguista. Te quiero preguntar, ¿cómo llegan los ánimos? Porque el Castellón viene de golear a la Unión Deportiva Almería, pero hay que decirlo todo. Llevaba sin ganar un porrón de tiempo. Hola Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, los ánimos llegan, ¿qué te voy a contar? Ilusionadísimos ahora mismo porque si jugáramos toda la temporada siempre contra la Almería acabaríamos haciendo una primera división. Ganamos 2-5 allí en Almería y les metimos 4 el otro día en Castalia. La verdad es que es algo que desde el 97 creo que no se vivía en Castalia, meterle 5 goles, o sea, 9 goles en total a un equipo, con lo cual ahora mismo, siendo que el Almería es por plantilla un equipo de primera división, pues evidentemente hemos alejado un poco los fantasmas del descenso. Perdió el otro día el Eldense, perdió también el Zaragoza, estamos cogiendo cierto margen con el descenso y ahora mismo pues con más tranquilidad, porque como tú bien decías, desde que le ganáramos al Burgos a principios de marzo hasta el viernes pasado, no habíamos ganado. Es verdad que el Castellón está jugando bien, está acumulando puntos porque llevaba varios empates consecutivos, pero al final las victorias son las que te dan la tranquilidad. Entonces, este partido a priori se veía desde hace unas semanas como un partido realmente clave por la lucha por la salvación para los dos equipos. Sigue siendo así, pero es verdad que el Castellón ahora mismo con 7 de margen con respecto al Eldense y el golaveraje encarrilado, digamos que se toma con un poquito más de tranquilidad. Aunque para nosotros la Rosaleda es un campo fetiche, ¿no? Ascendimos allí a segunda división hace unos poquitos años. Ganamos también la temporada pasada. Yo también viví allí en una mañana de muchísimo calor un importante partido de semifinales de playoff de ascenso a segunda B con el Atlético malagueño, con lo cual, que también clasificamos. Con lo cual, pues la verdad es que trae buenos recuerdos la Rosaleda para el Castellón. Yo te quería preguntar un poco por cómo llegaba o si os veíais en esta, bueno, ahora un poquito más con cierto margen, ¿no? Sobre el descenso, pero si un poco en Castellón, si se esperaba que esta primera temporada fuese de sufrimiento o al final el año pasado, yo creo que con ese margen de respecto al Córdoba y respecto al el resto de equipos durante todo el año, no sé si esperabais a lo mejor, digamos, respirar un poquito más tranquilos o con más jornadas de margen. Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. O sea, al final los dos equipos nos conocemos bien. Creo que también los aficionados del Málaga conocerán bien al Castellón desde la temporada pasada, al igual que nosotros también. Y bueno, yo creo que los dos más o menos esperaríamos salvarnos, como así de momento está siendo, ¿no? Estamos los dos fuera del descenso. Y, y bueno, no creo que nadie pensara que iba a ser una temporada tranquila. Es verdad que se nos puso el caramelito ahí hasta diciembre, que el Castellón estaba a 3, 4 puntos del playoff, ¿no? Estaba compitiendo muy bien, estaba ganando muchos partidos y estaba haciendo cosas realmente, realmente bonitas, hasta que llegaron las 6 derrotas consecutivas que se llevaron por delante también al entrenador y ahí pues que quizás se nivelaron un poco más las cosas y la segunda división
no te diré que nos pasó por encima, pero bueno, nos llevamos un buen golpe de realidad. Quizá excesivo para lo que ha jugado el equipo y los resultados que estaba sacando durante toda la temporada, pero yo al final, si hubiera hecho un esfuerzo más o menos la temporada pasada a estas alturas, estábamos a nada, una semana y poco de ascender, hubiera pensado que sí, que seguramente hubiéramos podido estar como estamos ahora, ¿no? A falta de X jornadas, con 7 puntos de margen con el descenso, habiendo jugado bien, habiendo sido fieles a nuestro estilo, y espero, Dios quiero y deseo, no suframos a final de temporada excesivamente, ¿no? Porque hemos sufrido. Así que, bueno, sí, más o menos me lo esperaría. De hecho, Rafa, retomando el tema que tú has apuntado de que el Castellón ascendió en el estadio del Málaga, en la Rosaleda, alguno a lo mejor pensará, oye, pero le ganó el Castellón un playoff de ascenso al Málaga. No, fue a la Unión Esportiva Cornellá, y aquel partido lo narré yo en la Rosaleda, época COVID, creo que 2020, marca Ortuño. Es cierto que yo tenía la voz un poquito más de ratoncito, luego por aquí por el vídeo puedo poner un clip poco de lo que fue la narración mía de aquel gol. La deja ahora para Jorge Fernández, le puede pegar Jorge, balón al segundo palo, llega Ortuño. ¡Gol! ¡Del Castellón! Pero bueno, sí, yo conté un ascenso del Club Deportivo Castellón a la segunda división española. Luego sí que es cierto que ese Castellón descendió a la primera federación, pero el año pasado, pues juntos de la mano, el Castellón como líder y el Málaga en playoff con aquel ascenso loco contra el Nastic, nos tiene aquí hoy grabando esta previa con Rafa Scritch. Dicho lo cual, Rafa, comentabas el tema del entrenador, del cambio, de que llegaron esa cantidad de derrotas de forma consecutiva, que al Castellón dio la sensación de que se le quedó grande la categoría. ¿Hasta qué punto te sorprendió a ti e incluso a tus compañeros con los que vas al estadio, gente que sigue también el día a día del Castellón en prensa? ¿Hasta qué punto te sorprendió de que el sustituto de Schreuder fuese el segundo? Porque normalmente no suele ocurrir esto, que cuando tú destituyes a un entrenador se suele ir a buscar otra alternativa, y en este caso pusieron al segundo. Sí, bueno, aquel ascenso, la verdad es que fue un ascenso a segunda división, el fútbol profesional es algo bonito. Fue un poco descafeinado también porque no pudimos ir, estaba completamente vacía la Rosaleda. Y vivimos un año en segunda división al que tampoco pudimos ir, con lo cual para mí ese año no existió, ese ascenso se celebró de aquella manera y casualmente el último partido en el fútbol profesional en aquella época fue también en la Rosaleda, 3-0, perdimos ahí contra el Málaga, o sea que bueno, ha estado muy vinculado el Málaga Club de Fútbol a la actualidad reciente del Castellón. Dicho esto, a mí lo que me sorprendió de verdad fue que destituyeran a Dick Schreuder. O sea, la sorpresa real fue que destituyeran al técnico que nos había hecho jugar como nunca se había jugado aquí en Castellón, marcar más goles que nunca, ascender en un grupo con el propio Málaga, con el Córdoba, con el Ibiza, con el Ceuta, con equipazos, y hacerlo de forma tranquila y de forma muy holgada. Y además vivir tranquilos en segunda división, porque es verdad que justo cuando le destituyeron llevábamos una racha de 4 partidos seguidos perdiendo, pero el Castellón jugaba bien, el Castellón había estado peleando por el playoff, el Castellón no estaba en descenso ni se había descolgado de ninguna lucha, pero se tomó la decisión de destituirle, y justo con la victoria del Almería. Es verdad que no han entrenado el mismo número de partidos, creo que Dick entrenó 28 y Johan Platt lleva 17, pero justo en el partido contra la Almería, Johan Platt superó la media de puntos por partido de Dick Schreuder, con lo cual no digo que el Castellón de Johan juegue mejor, no digo que el Castellón de Johan sea un mejor equipo, pero a nivel estadístico y a nivel números, el Castellón no se ha caído, ni muchísimo menos. Mucha gente se esperaba que a lo mejor con el cambio de entrenador el Castellón se fuera a morir, y no, ahora mismo está sacando mejor media de puntos sin renunciar a su juego ofensivo vistoso, con algún ajuste, quizá haciéndolo un poco menos suicida en algunas ocasiones, pero realmente la sorpresa fue que destituyeran a Dick. Que pusieran a Johan no me sorprendió tanto, porque el proyecto pasa por que el Castellón sea un equipo atrevido, sea un equipo valiente, sea un equipo ofensivo, y creo que para a mitad de temporada buscar un cambio de rumbo completamente diferente y traer a alguien que juegue así es muy arriesgado. Entonces yo creo que lo más sensato era poner al segundo, que sabe perfectamente lo que necesitaba el Castellón y cómo estaba jugando el Castellón, pero con algunos matices, y así ha sido, con lo cual
Aquí estamos contentos, evidentemente estamos agradecidísimos a Dick, que recientemente esta semana se ha anunciado que será el nuevo entrenador del NEC Nimega, al que le deseo muchísima suerte. Pero bueno, miramos al frente y la verdad es que ahora mismo Johan, que entró a la chita callando, ¿no? Está callando muchas bocas y a la gente le está empezando a gustar y mucho, sobre todo cómo plantea los partidos y cómo hace los cambios en la segunda parte, que era a lo mejor uno de los debes de Dick y Johan lo está haciendo realmente bien. Te quería tirar del hilo porque yo creo que sí que es muy importante el cómo, ¿no? Del Castellón, más allá de los resultados que ha sacado desde que se cambió un poquito el proyecto. Y sobre todo en ese cambio de entrenador, en cuanto a las fortalezas y debilidades del Castellón actual, no sé si hay diferencias notables. Hablabas antes de que quizás no se arriesga tanto en ciertos contextos de partido. Te quería preguntar un poco por ahí, tanto en ataque como en defensa, ¿cuáles crees que son las fortalezas y debilidades del Castellón de ahora? Bueno, en ataque sigue siendo un equipo divertido, sigue siendo un equipo alegre, sigue siendo un equipo que corre y que transita, que somete mucho al rival también con la pelota y trata de llegar al área de forma más efectiva posible. Es un equipo al que le gusta mucho llegar al área, finalizar, correr y atacar con muchos jugadores. Luego, evidentemente, es una de las grandes debilidades en defensa, que el Castellón sufre mucho a la contra y muchas veces tiene que encomendarse a un portero criado en Málaga como es Gonzalo Cretaz, al que seguro que le tiene mucho cariño a la ciudad y al club, porque ha pasado ahí media vida, que es uno de los mejores porteros de la categoría y que nos ha salvado muchísimas de estas ocasiones, pero evidentemente no siempre te puede salvar todas las ocasiones y por eso el Castellón es uno de los equipos más goleados de la categoría. Yo creo que últimamente, pues prácticamente hasta el partido de la Almería, el Castellón había generado o había pecado de muchos errores defensivos por falta de concentración o por falta de entendimiento con los jugadores. Hay una transición ahora mismo permanente entre una defensa de 3 y una defensa de 4, tanto en el papel como luego a la hora de cambiar y alternar el posicionamiento del equipo en fase ofensiva y en fase defensiva. Hay veces que estás defendiendo con 4, pero luego en fase de salida de balón sales con 3 o incluso con 2, o defiendes con 4, pero en realidad son 5 o incluso 6 a veces porque bajan los carriles. Es un equipo muy móvil, muy permeable. Es un equipo que es muy difícil de analizar o de entender porque se cambia continuamente, pero sobre todo los errores defensivos por falta de concentración detrás o por falta de posicionamiento o incluso a veces por por exceso de confianza a la hora de sacar el balón y demás, pues es uno de los problemas que ha tenido el Castellón en las últimas jornadas. Y luego arriba, por mucho que genera mucho más de lo que luego convierte. Es verdad que el otro día le metimos 4 a la Almería, pero el Castellón genera mucho por partido y le falta pues ese clic, ese delantero a lo mejor que tenga la suerte que no están teniendo ninguno de los delanteros de enchufarlas. A ver si ahora Usman Camará, que parece que se ha enchufado un poco más, tiene suerte de cara a final de temporada. Pero bueno, eso es un poco a grandes rasgos. Ese es un poco el Castellón a grandes rasgos. Por ir cerrando, Rafa, este año, ¿cuáles dirías tú, a tu parecer, que son los 3 futbolistas a destacar del Castellón? Porque el año pasado en Málaga soñábamos con Jesús de Miguel cada vez que jugábamos contra él y cada vez que nos tocó jugar contra el Castellón, yo con mis colegas le decía Jesús de Messi. O sea, ese chico era un espectáculo y es cierto que este año, pues bueno, son 3 goles y fíjate cómo es el cambio de una temporada a otra, que quizá Jesús de Miguel se ha quedado un poquito más atrás e Israel Suero, que no llegó a hacerse nunca con la titularidad en Primera Federación, este año la está rompiendo y creo que es el máximo goleador del Castellón con 11 goles en total. Así que, bueno, no sé si está entre tus nombres a destacar. Bueno, lo de Suero es una apuesta personal del presidente. Es un jugador español, ¿no? Pero que estaba, casi te diría, perdido en las categorías inferiores del fútbol alemán. Estaba en tercera división de Alemania, acaba de ascender de cuarta división. Nunca había jugado en el fútbol profesional español. Va a hacer 31 años este año. Y bueno, ese es el Castellón. Ese tipo de fichajes, ese tipo de descubrimientos, ese tipo de jugadores versátiles, móviles, atacantes, ofensivos, alegres, que al final pues encuentran su sitio. Antes o después la calidad encuentra su sitio. Y bueno, 3 jugadores es muy complicado decirte. Es verdad que Jesús pues este año no está teniendo la suerte de cara a puerta, pero trabaja y se mueve mucho y cuando juega siempre le da mucho al equipo. A mí me gusta mucho.
Pero si tuviera que quedarme con 3 nombres, mira, tendrá sus errores porque muchas veces nos ha costado muchos quebraderos de cabeza, pero luego ves el partido que hice contra el Almería, la edad que tiene, el desparpajo y la calidad y el potencial que tiene ese chico. Y Daijiro Chirino es un jugador que yo ya lo dije, bueno, el año pasado a mí me llevaron de despedida de soltero a ver un partido del Castellón, Intercity Castellón, disfrazado ahí como un estúpido. Buena Y teníamos despedida, la ¿eh? broma con... Sí, la verdad que sí. Ganamos ese día, encarrilamos casi el ascenso directo, te diría. Y teníamos siempre la broma con los amigos que, bueno, dice un amigo mío que a Chirino se lo va a llevar el Chelsea por 40 millones. Y ya me imaginas a mí, pues en el estado en el que estábamos gritándole a Chirino, que estaba en la banda nuestra, por favor, please, don't go to Chelsea, stay here, stay here. No, una locura. Y claro, en segunda división este año pues ha tenido otros sus partidos de sus desconexiones, esas defensivas que os he dicho, que muchas veces las protagoniza él, pero es un pura sangre, o sea, es un tío que vamos, que va a llegar y yo creo que va a jugar la Champions antes o después, es que lo tengo claro. Entonces te diría Chirino, después uno que el año pasado no estaba en primera ref, pero que este año ha despertado el interés de muchos equipos de primera división y también le ha dado muchísimo al equipo. De hecho, cuando no ha estado ha sido el peor momento del Castellón, como es Alex Calatrava, un jugador que también estuvo perdido en su momento, ya en etapa amateur, jugando en tercera ref con el Sans y teniéndolo difícil y bueno, un paso por la cantera del Atlético de Madrid, encarrilando 2 ascensos consecutivos de tercera ref a primera ref, al final hizo que el Castellón le llamara y este año ha despertado como una bestia también muy joven y determinante. Y el otro jugador, pues te diré otro nuevo que es que, claro, a mí me encantan mucho, la verdad, a pesar de todo, ¿no? Israel Suero, pues qué te voy a contar, con 11 goles, o Raúl Sánchez, que ha estado lesionado últimamente, pero que es un gran jugador, el propio Gonzalo que te he dicho, no sé, Alberto Jiménez, que también es, no sé, hay muchos jugadores que me gustan, pero te diré así, si nos vamos un poco a jugadores jóvenes, destacables, que pueden llegar y tal, y triunfar, te diré Thomas Van den Belt. Thomas Van den Belt es un tío que el año pasado estaba jugando Champions con el Feyenoord, que nos lo ceden aquí, que es un jugador que ni en 1000 vidas hubiéramos disfrutado en Castalia en la situación que tenemos, pero bueno, gracias a esta conexión holandesa y gracias a que justamente estuvo con Dick en el Suole, pues hoy está aquí, cedido, eso sí, pero es un pulmón, es un jugador que entiende el juego como nadie, que sin balón es inteligentísimo, es un guerrero y luego con balón es clase escandalosa. Seguramente no estará aquí y no le veamos más con la camiseta del Castellón porque es un chico que vale mucho dinero y que tiene 22, 23 años y el año que viene pues estará seguramente volviendo a jugar la Champions con el Feyenoord, no lo sé, ojalá, pero son de esos 3 jugadores que a lo mejor si los ves sin conocer al Castellón, los ves y dices, bueno, estos son los buenos, ¿no? Estos son los que pueden llegar. Pues eso, Israel Suero, Gonzalo, que seguramente también jugará en primera el año que viene, o Alberto, pues ya los conocéis más, ¿no? A lo mejor del año pasado, pero estos 3, pues no sé, son los que te digo. Yo Chirino lo vi en la Rosaleda y flipé con él. La forma que tenía de salir conduciendo desde atrás. Es más, recuerdo que puse un tuit y miré y veía que estaba cedido, pero me dijeron que no, que al final era propiedad del Castellón. Y dije, pues vaya material en bruto tiene ahí el Castellón para explotar con Chirino. Por cerrar, Rafa, no sé si te metemos en un embrollo, pero ¿te la juegas o no con un 11 del Castellón para salir en la Rosaleda? Yo te adelanto que aquí en Proyecto Malaguista 11 damos muchos, acertamos pocos, ¿eh? O ninguno. Pues está ahora mismo el Castellón en esa transición ahí entre jugar con línea de 4, jugar con línea de 3. La verdad es que no sé si jugará con línea de 4 o con línea de 3, porque es verdad que la propuesta ofensiva de Racing y de Almería, con los que ha cerrado con 4, es diferente a la del Málaga. Pero bueno, vamos a lo mejor con línea de 3, con Gonzalo en portería, con Alberto Jiménez de central, con Chirino y Joshua Bertroud junto a ellos, con Raúl Sánchez por la izquierda, con Agüero o Raúl Sánchez por una banda y Agüero por la otra, no sé exactamente cómo se colocarán, en el centro del campo, con Thomas Van den Belt. Aquí es donde cuando la mataron. Con Thomas Van den Belt, con Mollita, que le dará continuidad, que lleva 2 partidos de titular. Y pondremos ahí a Alex Calatrava, pondremos también a Israel Suero, que viene a hacer 2 goles,
y ya no sé cuántos me quedan. Entiendo que me queda uno, que será Usman Cámara arriba. Yo digo algo así, algo así. Bueno, pues apuntado queda, si acierta, te haremos llegar el jamón de Proyecto Malaguista a casa para que el repartidor pique y quede ahí. Rafa, te agradecemos que te hayas pasado en el día de hoy por aquí por Proyecto Malaguista y oye, que disfrutemos de un buen partido que normalmente con el Castellón, bien sea para bien vuestro o mal, pero suele haber muchos goles, así que a ver si nos lo pasamos Divertido. bien en la Rosaleda, eso es. Un abrazo. Eso es. Un abrazo. A ver si podemos volver a repetir este partido el año que viene. Seguro que sí. Gracias. Bueno, pues ya escuchábamos a Rafa y ya escuchabais también lo que decía sobre el Castellón, que montar jaleo con el Castellón no es nada complicado, idas, venidas, esto es una auténtica pasada y montar jaleo en Proyecto Malaguista, David, pues tampoco es nada complicado, es especialidad efectivamente de la casa, se puede montar jaleo como con temontounjaleo.es y como siempre decimos, oye, que te quieres evitar de cualquier tipo de quebradero de cabeza a la hora de montar cualquier evento, temontounjaleo.es. ¿Que quieres vivir una experiencia bonita como la de montar en globo? Te monto un jaleo. ¿Tú has montado alguna vez en globo, David? Yo he montado más jaleos que globo, la verdad. No te voy a engañar, pero... Yo he montado en globo y yo la recomiendo. Es una experiencia bonita, así que, oye, temontounjaleo.es y ahí podéis vivir una noche, una tarde perfecta, brillante, bonita, como esperemos que sea la del domingo en la Rosaleda contra el Castellón. Así que, oye, hoy sin Javi, ya nos pasará luego su 11, si eso, y lo meteremos en redes, ya veremos si queremos contar o no con él, ¿eh? Ya que él no ha contado hoy con nosotros, nosotros no contamos con él. y vamos a contar nosotros ahora a la gente el 11 que planteamos para el Castellón. ¿Quién empieza? ¿Pares o nones? No, o empiezas tú hoy, David, o quién. No, yo te doy la venia. Hoy eres Javi Muñoz, que te quieres copiar de mí. Venga, va. No creo, pero bueno, parecido será. Tenemos nuestras dudas, ¿no? De si va a ir con línea de 3, con línea de 4. A lo mejor si estuviese por aquí Javi plantea otra cosa. Yo lo comentaba precisamente en el vídeo que subíamos ayer viernes y comentaba el hecho de que si ya has jugado contra el Eibar con 3 y contra el Huesca con 3, tienes que jugar un partido con 3 en casa, pero con una versión mucho más propositiva, un equipo valiente, un equipo que presione, un equipo que le dé protagonismo a las bandas. Así que para mí, Alfonso Herrero evidentemente en portería, Murillo, Einar, Pastor en la línea de 3, Carlos Puga, Dani Sánchez en los carriles. El medio del campo para mí es Manu Molina y quien acompañe a Manu Molina ahora mismo es mi principal incógnita porque Luismi está entre algodones, es cierto que ya ha entrenado parcialmente con el equipo, Izan viene jugando muy poquito, Juanpe en el último partido a mi parecer sale señalado, por lo que yo me voy a mantener firme a mis palabras en la calentura después del gol que marcó contra el Eibar y Rafa Rodríguez va a salir de titular, una banda para Lobete, la otra para la Rubia y de delantero Chupete. ¿Qué le parece? La Rubia, Lobete, Chupete, ¿no? ¿Has visto que pareado? Yo no varío mucho, también te lo digo. Creo que seguimos confiando, ¿no? En esa línea de 3. Yo sobre todo también es porque creo que es más fácilmente adaptable a cómo te puede jugar el Castellón y es un equipo complicado que a lo mejor por momentos te va a atacar con mucho y tu línea de 3 se va a transformar en una línea de 5 por momentos. Entonces... creo que no está mal tirada, sobre todo para este partido en casa. A lo mejor contra Granada, pues ya es otra cosa. Yo, pues, tiro muy parecido, sinceramente. Alfonso Herrero bajo palo, Puga y Dani Sánchez en los carriles, Murillo, Pastor Einar, porque tampoco hay otra cosa, pero creo que Murillo se ha ganado también la oportunidad de tener un poquito más de continuidad. Manu Molina seguro, y tengo aquí la misma duda que tú. Pensando sobre todo con la mente de Sergio Pellicer, creo que va a seguir apostando por Juanpe. Yo no lo haría, pero creo que va a seguir apostando por Juanpe. La Rubia a un lado, Lobete a otro, y arriba creo que va a seguir Dioni. Bueno, tenemos dos cambios. Por cierto, lo comentábamos también en el vídeo de ayer, que era una de las opciones que ponía sobre la mesa Guille. ¿Te imaginas que Sergio Pellicer casca a Izan Merino de central ahora con esta línea de 3 y que no entre
pues Einar, o que no entre Pastor y va Izan de central. Pues sería perfectamente la típica, ¿no? Que nos hace para fastidiarnos el 11. Efectivamente, O sea, todo calcado y Izan Merino, pues además no por Murillo, por Einar. Sí, ¿sabes? sí, sí, podría ser, podría ser. Bueno, pues oye, estaremos pendientes al 11 que alinee el Málaga contra el Castellón. Ustedes por la cajita de comentarios ya sabéis que podéis dejarnos qué 11 creéis que va a sacar el Málaga en este partido. Y nada, no sé si el domingo, no sé si el lunes, pero pronto nos veremos por aquí para hablar de lo que haya ocurrido en la Rosaleda, en ese post que ya se va presionando David Picón entre el Málaga y el Castellón.